te pido bendiciones. Te agradezco el corazón que has puesto en mí. Gran Espíritu, gran amor, me presento ante ti. Te agradezco el corazón que has puesto en mí. Gran Espíritu, cabeza, yo que vengo a entregar mi corazón sin condición. Corazón que es lo único que tengo. Gracias, mamá, por permitirme llegar acá, por permitirme conectar contigo, con tu energía. Nos queda un camino largo por recorrer, mamá. Necesitamos ayuda, mamá. Sé que necesitas de nosotros. Nosotros a la vez necesitamos de ti. Venimos a visitarte. Venimos a ofrendarte lo que tenemos de corazón, mamá. Estamos trabajando en eso, Señor. Pero todavía hay dolor, todavía no entendemos este camino. También de diferentes bifurcaciones y al final nos van a llevar al mismo camino. Pero necesito de ti, mamá. Para sanar mi corazón, para sanar la madre tierra, ve cómo estás ayudando. Damos ayuda, ayuda urgente, ayuda de esos seres de luz, ayuda de los elementales, de todo. Nosotros tenemos ayuda de todo. Siempre sigue continuando, mamá. Ya que estamos esperando pacientemente el gran evento que nos haga expresarlo. Estamos esperando las grandes descargas. Sin embargo, tenemos que estarnos preparando. Ahora a mí se me hace normal venir aquí contigo y buscarte. De corazón, mamá, que te vinimos a entregar. Pareciera muy poquito, pero vamos a gestionar algo. Para que mis hermanos se vayan a conectar. Especialmente nuestros hermanos, la Techilejoca, porque al final somos una nación del agua. Y yo te quiero pedir tu ayuda, mamá, porque yo no solamente soy yo, mamá. Esa gente que necesita este despertar de conciencia. No puedo hacer de mamá.
tan tonto y tan estúpido estás pasando por ti, no hacia el otro extremo. Me cuesta trabajo, seguridad. Y ojalá todo fuera así, mamá, pero sabes que no es así. Sabes que donde venimos es un poco más salvaje, pero seguimos, no sé por qué, no. Hay algo siempre dentro de mí que me impulsa a seguir, y sí, y es capaz de y estamos aquí, estamos conectados, por aprender a estar contigo en silencio. Mis lágrimas siendo de dolor, ¿no? Hablo con muchas cosas, bajo autoestima, no ser reconocido, por ser tan sentido, tan dramático, por ser tan dependiente, mamá. No son distorsiones que me llevan a tener una comprensión bien alejada de la mano. Hemos abierto nuestra garganta para expresar lo que sentimos. Y vamos con esas emociones. Y necesitamos ayuda, urgente, para crear esa red de sanación. Las madres, nuestras mamás. Especialmente para mis carnales que me han despertado, pero que tienen que mantener en este camino, ¿no? Donde la línea es muy delgada. Pedimos que nos limpie. Pedimos que ese trabajo de autosanación interna nos ayudes a respaldarlo, para ir comprendiendo nuestras falsas creencias, nuestros apegos y poder efectuar la sanación conscientemente. Nombre de ti, Madre. Lleve nuestros miedos, lleve nuestro dolor, que lleve nuestro rencor, para que ese niño interior pueda recibir todo tu amor. Es lo que pido y aquí y allá, para que podamos ir aumentando esa conexión y esa capacidad de procesamiento, para poder abrirnos nosotros mismos nuestros caminos y guiándolos. Pero es triste ver este camino, personas que no van a lograr conectar con él. Pedimos que nos ayudes a caminar, el abandono, el rechazo, la intermitencia, para que nosotros podamos reflejar ese amor del Padre y Madre en la humanidad de nuestros santos ciudadanos.
pero queremos hacer algo que nos guste, ¿no? Con gente que es de nuestro agrado, con gente que comparte la misma medida en el físico, en actividades que nos recreen, nos alimentan el espíritu. No necesariamente algo profunda de poesía, donde ya no querer vivir, donde ya renegar las experiencias. Pero con el tiempo aprendí, ¿no? También nosotros somos dispuestos a trabajar con caridad, porque la responsabilidad de nuestros días. Querida amante, ese momento no lo siento, ese momento se siente concreto como lluvia, pero el río se pone las criaturas y nos arremetido de verdad, porque al final nuestra soledad conectada bailamos, reconocemos, agradecemos, divertimos, en esta humanidad que algo muy propicia porque en esa receta chica vive la lucha, la queremos que caiga, de proyectar el equilibrio, conectados con el sol, conectados con la tierra. No es extraño, ahora que se me está poniendo más bueno,